Vamos a continuar con nuestra serie de mensajes que hemos titulado La manifestación poderosa del Espíritu Santo, que hemos tomado de todo el libro de Hechos. Vamos a hacer todo el recorrido del libro de Hechos hasta el capítulo 28. El mensaje pasado terminamos con el capítulo 7. Y lo que hemos visto entonces es los fundamentos de la iglesia, y ahora estamos en una etapa que es la expansión de la iglesia. Y déjenme introducir el mensaje de hoy con un recuerdo que no es muy bueno para la humanidad. Es el genocidio del Holocausto nazi, o el genocidio de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Esto es algo que marcó toda la historia moderna, porque fue una persecución a hombres, a mujeres, a niños, por el solo hecho de pertenecer a una etnia cultural. Esto completamente desastroso. Ellos, por ser judíos, fueron perseguidos. Se estima que murieron más de 6 millones de hombres, mujeres y niños judíos, pero también allí se involucraron otros grupos. Así que esto es un recuerdo muy malo que tiene la humanidad. Sin embargo, a pesar de que es un recuerdo malo, la humanidad no hemos aprendido, no hemos corregido este tipo de cosas. Desafortunadamente, este tipo de genocidios no han pasado todavía y siguen sucediendo. Tenemos otro ejemplo para el año de 1994, en África, el genocidio en Ruanda. Dicen los historiadores, o dicen la información, que en 2 meses se estima que asesinaron a aproximadamente 600,000 personas por pertenecer a una etnia en especial, como una venganza. Esto es un genocidio igual de grave. Se estima que en Ruanda se asesinaron a lo largo de 2 años más de 3 millones de personas. Así que esto sigue siendo desastroso. Pero lo más triste, si queremos llamarlo así, es que esto ha existido a lo largo de toda la humanidad. El corazón del hombre siempre ha tendido ¿a qué? A la ira, a la muerte, a la venganza. Entonces, nuestro corazón se debe llenar de tristeza cuando se asesina a otra persona sencillamente porque es de otra etnia, porque piensa de manera diferente o porque tiene un color de piel diferente. Y esto causa mucha tristeza porque Dios nos creó a todos, hombres y mujeres, a su semejanza. No importa que algunos no sean creyentes, igual esa semejanza, aunque caída, se mantiene todavía en el hombre. Para Dios, hombres y mujeres, todos somos iguales delante de Él. Y el deseo del corazón de Dios es que todos nos amemos los unos a los otros. Por eso, la presencia, la manifestación del Evangelio de Jesucristo. Por eso, el plan de redención por medio de la cruz del Calvario. Hoy entraremos entonces al capítulo 8 de Hechos y encontraremos allí básicamente el fortalecimiento de la oposición hacia Jesús, hacia el Evangelio de salvación, y cómo esto desencadenó en una persecución a muerte. A lo largo de los evangelios, nosotros encontramos que es patente la oposición que hubo de los líderes religiosos hacia Jesús, porque Él manifestaba que era el Hijo de Dios y que Él venía a traer salvación. Jesús predicaba y esta oposición de inmediato se manifestaba. Cuando Jesús entonces asciende al cielo, lo vimos en el capítulo 1 de Hechos, entonces deja comisionados a los apóstoles y a los discípulos. Los apóstoles predicaron y hubo oposición. Donde haya predicación del Evangelio, entonces ¿qué vamos a encontrar? Que hay permanente oposición. Satanás ha mantenido su oposición. Vimos cómo cuando la iglesia se está fundamentando, Satanás intentó meter corrupción en la iglesia primitiva. Esto lo encontramos con el ejemplo de Ananías y Zafira. Allí Dios actuó entonces con una disciplina fuerte. Más adelante encontramos entonces cómo Satanás quiso dividir la iglesia, con lo que ocurrió con la queja que tuvieron los judíos griegos con los judíos que eran de Jerusalén porque no eran bien atendidas sus viudas. Allí el tema central, ¿cuál era? La división de la iglesia. ¿Pero qué sucedió?
Satanás no contaba con que los apóstoles eran hombres llenos del Espíritu Santo, que habían sido impactados por las palabras de Jesús. Estos hombres habían entregado su vida completamente a Jesús y ahora eran guiados por el Espíritu Santo. Y ellos toman una decisión y entonces traen más líderes, lo que finalmente terminó que estos líderes tomaran control de toda la situación, que la iglesia permaneciera firme y aún se multiplicó la predicación. Dios, Jesús, el Espíritu Santo siempre estarán por encima de Satanás. Satanás puede planear todo lo que quiera y muchas veces hará estrategias muy inteligentes, pero Dios es sabio. Dios posee la inteligencia, pero Dios también posee la sabiduría. De allí, entonces encontramos que de estos hombres sobresale Esteban, este varón lleno del Espíritu Santo y de fe. Al igual que el Señor Jesús, entonces es acusado con testigos falsos, es llevado a un juicio que es completamente ilegal y que terminan siendo muertos, acusados por estos falsos líderes. Digo falsos porque en realidad si hubieran sido verdaderos, hubieran reconocido al Mesías. Pero tanto Jesús como Esteban terminaron los dos muertos por las mismas causas. La predicación del Evangelio de Salvación. Así que el título que tenemos para hoy de este mensaje es: la persecución debe ser motivo de gran gozo. Esto como que no coordina mucho en nuestra cabeza, ¿no? Que la persecución sea motivo de gran gozo. Pero vamos a ver por qué debe ser así. Vamos a orar entonces. Padre, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permites cada domingo de llegar a tu palabra para que tú hables a nuestro corazón, Señor. Hemos estado estudiando el libro de los Hechos, Señor. Tú nos has mostrado cómo estableciste tu santa iglesia, Señor. Ayúdanos a extraer principios, Señor, que impacten nuestra vida, que impacten nuestro carácter y que podamos colocarlos en práctica cada día, Señor. Ayúdanos hoy para poder estar concentrados, Señor, que podamos entender el mensaje que tú quieres dar a nuestro corazón y que podamos vivirlo, que podamos compartirlo con otros, Señor. Señor, tú sabes que estamos en medio de tiempos difíciles, que nunca ha cesado la oposición de Satanás, Señor. Ayúdanos a crecer espiritualmente, a tener firmeza espiritual, a ir creciendo a la semejanza de tu Hijo Jesucristo, Señor. Guíanos, dirígenos, Señor. Danos de nuevo para predicar tu palabra, Señor. Encomendamos este tiempo en tus manos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Quiero que se quede con esta frase. Si la persecución no termina en gran gozo, entonces hemos perdido el enfoque. Voy a repetirla. Si la persecución no termina en gran gozo, entonces nosotros, la iglesia, ha perdido el enfoque de lo que quería el Señor Jesús. Y hoy quiero que veamos dos puntos y vamos a ir al primero. La oposición produce persecución. No es lo mismo la oposición que la persecución. Oposición sufrimos todos, cada día. Cuando usted habla del Evangelio, de alguna manera va a experimentar la oposición, ya sea dentro de su familia, dentro de su grupo social, ya sea dentro de su grupo laboral, de alguna manera usted va a experimentar el rechazo, la oposición. Pero cosa diferente es experimentar la persecución. Persecución tiene que ver que porque tú crees en Jesús, te van a buscar para encerrarte y aún para matarte, para asesinarte. Entonces la oposición va a producir persecución. No de pronto en cada uno de nosotros, pero ese es el patrón que nosotros encontramos en la Biblia. Los profetas, cuando predicaron la palabra, el mensaje que era enviado a cada uno de estos reyes, a cada uno de estos pueblos en el Antiguo Testamento, predicaban la palabra de Dios y que venía sobre ellos oposición. Y muchos de ellos fueron ¿qué? Perseguidos y asesinados. Y eso es lo que sucede. De pronto aquí en Panamá solo tenemos oposición, pero en otros sitios del mundo sí se experimenta la persecución a muerte. Entonces vamos a ir al capítulo 8, libro de los Hechos, y vamos a estar leyendo el versículo 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles.
Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. En la Biblia, entonces, como decía, encontramos ese patrón. Vamos a llamarlo el patrón bíblico de la oposición. Donde se predica el evangelio, donde se predica de Dios, entonces hay una oposición férrea, fuerte. Y entonces, donde hay oposición, hay un serio riesgo de que nos persigan. Como decía, hoy, por la bondad, por la gracia de Dios, en Panamá y en América Latina, en todo lo que tiene que ver con ese continente, no hay persecución, pero nosotros sabemos que hay otros sitios, muchos países, que hay una persecución abierta contra el cristianismo. Hay una persecución, quiere decir, Satanás no quiere que se predique de ninguna manera la palabra de Jesús. También es evidente que a nivel social, a nivel político, pues también hay una oposición abierta. La ideología de género, el feminismo malentendido, ese feminismo radical, el movimiento LGTBQ+, porque son 120 tipos de géneros. Y también ahora, para sorpresa, especialmente para mí, esos movimientos animalistas que quieren colocar a los animales a la altura del hombre. Ahora, yo no quiero que me malentiendan, sobre todo los que tienen mascotas. Amen a sus mascotas y cuídenlas. Pero nosotros debemos coger el conjunto de todas estas ideologías y acomodarlas, incrustarlas dentro de la perspectiva bíblica. El Señor nos diseñó a nosotros para que nos amemos los unos a los otros. Y el Señor nos dio unos roles específicos a cada uno de nosotros. La naturaleza está para que la disfrutemos, los animales están para que los cuidemos y también como sustento, la naturaleza por supuesto que debemos cuidarla. Esa es la voluntad y ese es el deseo de Dios. Pero cuando nos salimos del equilibrio que nos plantea la Biblia, que nos manda a obedecer la Biblia, cuando no somos equilibrados con las cosas, entonces caemos en ideologías que distorsionan, que sencillamente son una oposición abierta contra el Evangelio, contra el Evangelio de salvación de Jesús. Así que también, ¿qué encontramos adicional a eso? También hay una fuerte oposición a nivel religioso y doctrinal contra el cristianismo. Como les decía, muchos países atacan frontalmente o prohíben el cristianismo. Puede que allí haya derechos humanos, puede que allí tengan una cultura madura, pero hay una oposición abierta contra el cristianismo. Es decir, que el cristianismo, desde que surge en la cruz del Calvario, ha tenido una oposición permanente. Y sabemos por la Biblia que Satanás no va a descansar en sus estrategias. Ha utilizado diferentes estrategias, sigue utilizando diferentes estrategias y utilizará diferentes estrategias para oponerse a todo lo que se llame Dios. Entonces, ahora es importante que nosotros entendamos que la oposición no es algo que está por ahí que nosotros no podemos percibir. La oposición tiene rostro. La oposición tiene rostro y es un rostro influyente. Vamos a ver el ejemplo que tenemos acá. Hechos 7:58 dice lo siguiente: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Allí aparece un personaje de carne, de hueso y que tiene rostro. En el versículo 8:1 nos dice: y Saulo consentía en su muerte. Nuevamente aparece este joven que se llamaba Saulo, consintiendo en la muerte de Esteban. Y en el versículo 8:3 nos dice lo siguiente: y Saulo asolaba la iglesia. Esto es interesante. Como digo, aquí tenemos el ejemplo de que la oposición tiene rostro y es influyente. No es una oposición que encontremos sin ningún poder. Son personas que tienen sus rostros, que utilizan sus influencias para poder oponerse abiertamente contra la doctrina cristiana, es decir, contra Jesús y contra todo lo que se llame Dios. Observemos cómo Pablo, el apóstol Pablo, se refiere a quién era Saulo de Tarso. O sea, Pablo se va a referir a cómo era él antes, en esta época.
Vamos a ir a Gálatas 1:14. Espero que pueda tener su Biblia allí a la mano porque vamos a estar buscando varios versículos. Gálatas 1:14. Dice así, refiriéndose a él. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Qué sucedía entonces con Pablo? Bueno, dice que él aventajaba a muchos. ¿Por qué? Porque Pablo estaba de lleno en esa religiosidad, en ese sistema religioso. Él tenía en su cabeza toda la palabra que deberían aprenderse. Y para hacer eso, por supuesto que él necesitaba ser adoctrinado, necesitaba tener un maestro casi que de cabecera para él solo. Y dice que era celoso de todas las tradiciones. Y para poder tener ese celo, necesitaba conocerlas muy bien. Esa era la característica que tenía este hombre. Después podemos encontrar, vamos a Hechos 22, 3, 5. Hechos 22, versículos 3 y 5. Al 5, dice de la siguiente manera. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo en este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quien también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pablo fue instruido a los pies de un maestro muy reconocido, Gamaliel. Gamaliel aparece en escena en la narración de Lucas en Hechos capítulo 5. Este fue un personaje del Sanedrín que se levantó y detuvo que castigaran a los apóstoles, a Pedro y Juan. Él les dijo, deténganse, no sea que ustedes se encuentren luchando contra Dios mismo. Y él les puso por qué no deberían hacerlo. Y él fue el que en cierta manera salvó a Pedro y a Juan de que fueran fuertemente castigados. Así que Gamaliel era una persona influyente, pero tenía un carácter que no estaba de acuerdo con la doctrina de Jesús, diciendo que él era el Hijo de Dios. Dice allí en Hechos 5:34, más tarde usted lo puede leer, que Gamaliel era un hombre venerado por todo el pueblo. Así que la tradición, ¿cuál era? Si él era un hombre venerado, todos sus alumnos, Pablo y los demás que él tuviera también eran ¿qué? Venerados. Eran personas que los tenían en alta estima porque estaban precisamente siendo instruidos por estos grandes maestros que eran reconocidos. Y dice también en el pasaje que acabamos de leer que Pablo era conocido de cerca ¿por quién? Por el mismo sumo sacerdote y por todos los ancianos, los cuales, por ser Pablo la persona que era, le dieron cartas para que persiguiera, aún hasta Damasco. Y dice Pablo que perseguía a muerte. ¿A quiénes? A los seguidores de Jesús. Este es el tipo de oposición que se levanta. Este es el hombre que dirigía la persecución. Hoy la situación pues completamente no es diferente. Se levantan líderes políticos, religiosos, líderes sociales y están al frente de todos estos movimientos. A ellos no les interesa estar tras bambalinas. Algunos lo hacen, pero la mayoría lo hacen abiertamente. Son líderes que quieren ser reconocidos y precisamente por ese prestigio del cual gozan, por esa capacidad de influencia que tienen, es que hablan abiertamente contra las cosas de Dios. Así que todas estas ideologías con las que nos estamos encontrando hoy, si las analizamos profundamente, que de vez en cuando meten argumentos que uno dice, sí, tienen razón, debemos auscultarlas completamente, debemos analizarlas al detalle para entender que son doctrinas e ideologías satánicas que están en contra de todo lo que se dice Dios. Ellos están descalificando al cristianismo constantemente. Ahora vamos a ir al versículo 2, Hechos 8, capítulo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Bueno, en este estudio me costó mucho poder entender por qué Lucas dejó este versículo aquí metido.
Él está hablando de Saulo y de la persecución y ya había hablado de la muerte de Esteban. Y me hice la pregunta, ¿por qué Lucas no dejó el entierro de Esteban justamente cuando él murió? Hubiera sido como que hubiera concordado más en la narración. Sin embargo, guiado por el Espíritu Santo, pues pienso que lo hizo por lo siguiente. Hay una palabra que me llamó la atención allí y dice que aparecieron hombres piadosos que llevaron a enterrar a Esteban. Y en medio de la persecución aparecen estos hombres piadosos. Ahora, piadosos no quiere decir que fueran creyentes, que hubieran creído a la doctrina que estaban predicando Esteban y los apóstoles. Lo que quiere decir es que eran hombres buenos, piadosos, que aún se conmovieron y con seguridad ellos lo que se dieron cuenta es que Esteban, que era un hombre que gozaba de buen testimonio no solo en la iglesia, sino en toda la ciudad de Jerusalén, había sido muerto injustamente. Y creo eso porque haciendo un poquito de investigación, dice que ellos hicieron gran llanto. Así como hubo gran persecución, dice que estos hombres hicieron gran llanto. Bueno, estudiando un poco de la historia judía, hay algo que se llama la Mishnah. La Mishnah es un escrito que surgió como en el siglo II o III después de Cristo, que agrupó todas las instrucciones orales, lo llaman la Torá oral. Y la Mishnah dice que para la época de Esteban estaba prohibido que se hiciera gran llanto sobre los criminales. Así que ¿por qué murió Esteban? Esteban fue juzgado como un criminal blasfemo. Pero estos hombres piadosos, ¿qué hicieron? Hicieron gran llanto. Y yo creo que lo hicieron como un brote de protesta contra estos líderes judíos por su injusticia, porque ellos debieron haber conocido quién era Esteban. La narración de Esteban nos dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo y que gozaba de buen reconocimiento. Así que en medio de la persecución está la predicación y Dios tiene preparado a estos hombres piadosos, como quien dice, estos hombres que están a punto de recibir la palabra de Dios para poder con el Evangelio dar un paso de fe. Esto yo concluí y espero que sea así, que ustedes estén de acuerdo conmigo. Estos hombres piadosos que aparecen ahí son todos estos hombres que están en medio de este mundo. Alrededor de nosotros hay hombres y mujeres piadosas que están confundidos, que ven las injusticias pero no saben hacia dónde dirigirse. Ellos están esperando por los Esteban, por ti, por mí, para que les prediquemos la palabra de Dios. En el versículo 3 entonces vemos, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaban en la cárcel. Esto me lleva a pensar que en la persecución no hay ningún tipo de contemplación. Quiere decir que cuando hay persecución van a cumplir los propósitos. Te van a querer apresar, te van a querer encarcelar y hasta te van a querer asesinar. Nos dice que hubo, el versículo 1, una gran persecución. Y este término, gran persecución, no fue que persiguieron a los apóstoles y a unos cuantos, sino que empezaron a perseguir a todos aquellos que estaban colocando su fe en Jesucristo. En el versículo 3, entonces encontramos la palabra clave. Dice que Saulo asolaba a la iglesia. Y esta palabra asolaba, la raíz griega quiere decir destruir. Si fuera físicamente, quiere decir que Saulo hubiera arrasado completamente con todos los templos. Pero está hablando entonces en sentido espiritual. Pablo quería apresar a cada una de las personas en Jerusalén y en sus alrededores que hubiera colocado su fe en Jesucristo. Quería asolarla, quería destruirla. Ese era el propósito de este joven Pablo. Para que esto pudiera ser, entonces me imagino yo que Pablo debió desarrollar un grupo de confianza que hiciera inteligencia. ¿Por qué Pablo podía ir casa por casa? Porque lógicamente él debió estar investigando, debió tener informantes dentro del pueblo, gente adepta a él, gente adepta al legalismo judío que decía, estos de esta familia, o mi hijo, o mi padre, se adhirieron a esta nueva locura de predicación, a esta nueva locura, a esta doctrina. Y entonces eso nos lleva al cumplimiento de la palabra que dio el Señor Jesús. Vamos a ir a Mateo, capítulo 10, versículo 21, Evangelio según San Mateo.
capítulo 10, versículo 21. Estas palabras del Señor Jesús son una advertencia. Dice así, hablando de las persecuciones venideras, el Señor Jesús dijo esto: el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. El Señor Jesús, cuando envió a los apóstoles a su primera misión, les dio esa advertencia. Y precisamente esto era lo que estaba sucediendo. Con seguridad, padres se colocaron contra hijos, hijos contra padres, hermanos contra hermanos, y estaban denunciando a estos líderes religiosos quiénes eran los que se habían adherido a esta nueva doctrina, a la doctrina de salvación. Entonces, ¿será esto diferente hoy? En nada es diferente. Hoy en día encontramos el mismo rechazo, puede que sea más diplomático, pero encontramos rechazo en nuestras familias, en nuestro rol social, en nuestros sitios de trabajo, por el hecho de seguir la fe cristiana. De pronto, como les decía, en Panamá, en América Latina, eso no es tan latente, pero yo creo que todos y cada uno de nosotros lo hemos experimentado de alguna manera. Yo he pasado por momentos muy incómodos por hablar de Jesús, pero gracias a Dios son solo eso, momentos incómodos. Pero tenemos que sobreponernos. Dice Mateo 24:12, vamos a buscarlo, porque es lo que estamos experimentando. Aunque es un pasaje completamente escatológico, yo creo que podemos destacar lo siguiente. Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de cada uno de nosotros se puede enfriar. Por eso debemos estar cada día atados, amarrados a la palabra de Dios. Y volviendo a Hechos, hay un detalle interesante. Versículo 1. Dice que todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y aquí debemos poner un poquito de cuidado a esto. No fue que Saulo empezó a perseguir a toda la iglesia y no persiguió a los apóstoles. Lo que dice en realidad el texto es que los apóstoles se quedaron en Jerusalén. ¿Y por qué motivo ellos se quedaron en Jerusalén? Porque era la iglesia naciente. Ellos tenían un apego especial a Jerusalén porque es allí donde les dijo Jesús que deberían estar y desde allí que saliera la predicación. Si recuerdan Hechos 1:8, bueno, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que los apóstoles no fue que no fueran perseguidos, se quedaron allí de manera valiente. ¿Para qué? Para ministrar a toda la iglesia que estaba en Jerusalén. Como recuerdan, en una de las predicaciones, en uno de los mensajes pasados, decíamos que por lo menos ya habían más de 8,000 personas en la congregación. Y si a eso se le suman las familias, entonces era una iglesia que ya estaba creciendo bastante, los apóstoles valientemente. Así que eso es un llamado para nosotros los líderes. Cada uno de nosotros debe mantenerse firme en su puesto de batalla, porque necesitamos edificar, necesitamos predicar donde estamos, donde Dios nos ha llamado. Y esto entonces me lleva al segundo punto. La persecución produce dispersión, pero la dispersión también produce ¿qué? Predicación. Entonces vamos a leer de los versículos 4 al 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Esta es la narración. Así que lo primero que podemos destacar aquí es que es necesario cumplir la misión, la gran comisión que nos ha dado Jesucristo. Dice el pasaje allí que ellos iban, versículo 4, iban por todas partes anunciando. Y es importante destacar este verbo, esta acción. Ellos iban predicando por todas partes, anunciando el evangelio. Mateo 28:19, que todos lo conocemos, dice, por tanto, id
a todas las naciones. Allí está el cumplimiento de la gran comisión. Y esto es algo para recordarnos nosotros mismos cada día. El Señor Jesús dijo, vayan. Y ellos, en medio de la persecución que hacían, iban. Ellos estaban yendo a la predicación del Evangelio. Es evidente aquí que Dios utilizó la persecución para la movilización de la iglesia. De pronto los apóstoles y los líderes se habían concentrado por el crecimiento de la iglesia en Jerusalén, pero se habían olvidado de salir hacia Judea, hacia Samaria. Así que el Espíritu Santo los guía. ¿Y cómo los guió? Bueno, de esta manera. Permitió la persecución en la iglesia, y lo que sucedió entonces que todos los que eran perseguidos no se quedaron callados. La persecución debe tener resultado. ¿Y cuál fue el resultado que estaban teniendo ellos? La predicación permanente donde ellos estaban. Muchos trasladaron sus hogares, así que donde tenían un nuevo hogar, ¿qué hacían? Predicaban la palabra. Lo segundo que podemos aprender es que el evangelismo tiene rostro y es influyente. Al igual que la oposición tiene un rostro evidente, el evangelismo también tiene un rostro y también es influyente. Versículo 5. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. En Hechos 1:8, como decía, ¿cuál fue el mandato del Señor? Vamos a leerlo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces allí, Felipe, ¿qué dice? Que fue hacia Samaria. Cada predicador del Evangelio tiene un rostro, así como tú, así como yo, como cada uno de los predicadores y como cada hijo de Dios. Y es importante que sepamos que Satanás y la oposición y todas las personas que se dejan utilizar por Satanás conocen nuestros rostros. Eso no lo podemos evitar. Pero como eso es una verdad que sabemos, entonces debemos estar preparados. No podemos estar escondidos. Debemos estar preparados sabiendo que va a haber oposición y que va a haber una posible persecución. Felipe fue a Samaria, entonces dirigido por el Espíritu Santo. Él siguió el ejemplo entonces de nuestro Señor Jesús. Si ustedes recuerdan, el Evangelio de Juan nos narra que en un pueblo pequeño llamado Sicar, de toda esta área de Samaria, estuvo el Señor Jesús hablando con una samaritana. Y la enseñanza que tenemos allí es que el Señor Jesús dijo que le era necesario pasar por Samaria, porque el Señor Jesús tiene un enfoque global. Dios quiere que toda la humanidad sea salva, no solo algunos grupos étnicos o algunas naciones o algún grupo en especial. Él quiere que todos sean salvos. El Señor Jesús derribó las barreras culturales, políticas, económicas y sociales. Así que Felipe ha entendido completamente esto. Felipe, un varón lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio y lleno de sabiduría, porque también fue compañero de Esteban, con esos 7 varones que atendieron las mesas. Y esto nos enseña aquí, para nosotros, ir creciendo en el ministerio donde debemos empezar en el servicio. Estos hombres eran de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, sabios, fueron llamados a servir a las mesas y desde allí el Espíritu Santo los impulsa entonces a obtener un ministerio mayor. En este caso, Felipe fue movido a predicar el Evangelio fuera de Jerusalén. Felipe entonces cobró ánimo con la muerte de Esteban, eso es más que seguro. Y aquí hay un dato que a mí me llamó muchísimo la atención y me causó de verdad alegría, gozo de poder leer esto de Felipe. Hechos 21:8. Vamos a buscarlo. Dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. ¡Qué maravilloso! Es la única persona en la Biblia que es llamado el evangelista. Felipe el evangelista. ¿Por qué era reconocido esta persona? Porque salió de Jerusalén y predicaba la palabra de Dios. Y también dice que tenía 4 hijas que eran profetisas. Felipe es reconocido, Dios le exaltó en el Nuevo Testamento, en toda la palabra de Dios, como el evangelista. Qué bueno que la gente, cuando se refiera a ti o a mí,
digan Freddy el evangelista, o Pedro el evangelista, o Juan el evangelista, o María la evangelista, o Teresa la evangelista, y así con todos y cada uno de sus nombres, que pudieran decir, ese hombre, esa mujer, eran evangelistas, donde iban, predicaban la palabra de Dios. Entonces, así como Pablo fue reconocido en medio de la comunidad, Pablo tomó una posición diferente. Él decidió oponerse a la doctrina de Jesucristo. Pero Felipe estaba del otro lado. Pablo era un líder influyente. ¿Por qué? Porque tenía amistades influyentes. Era amigo de Gamaliel, era su maestro directo, era reconocido y conocido por el sumo sacerdote y por todos los ancianos del Sanedrín. Todos los eruditos de la Biblia están de acuerdo con que Pablo, aparte de estudiar, de saber todo el Antiguo Testamento, las Escrituras, también estaba estudiando para abogado y por supuesto que iba a ser parte del Sanedrín. Para eso él estaba siendo entrenado. Él era una persona influyente y tenía amigos reconocidos en el poder y en la economía y en la política. Sin embargo, Felipe, Esteban, los apóstoles eran influyentes, pero por causa del evangelio. Así que nosotros debemos tener esa mentalidad. Primera de Corintios capítulo 2 nos enseña que nosotros tenemos la mente de Cristo. El evangelio es poder de Dios. No somos influyentes porque tengamos dinero, porque tengamos amistades influyentes, aunque la una y la otra las podemos tener. Nosotros somos influyentes por causa del evangelio, nuestra predicación y nuestro testimonio. Nosotros somos líderes que tenemos la capacidad de influenciar por causa del evangelio de salvación de Jesucristo. Saulo era respaldado por el sumo sacerdote y por los ancianos del Sanedrín. Felipe, Esteban y los apóstoles eran respaldados por las señales, por los prodigios y por los milagros que hacían de parte del Espíritu Santo. Así que nosotros estamos respaldados ¿por quién? Por los milagros, por las señales y por los prodigios que hace Jesús a través de nosotros. ¿Los milagros de qué? De llevar el evangelio de salvación. Ellos, Esteban, Felipe, los apóstoles, dice aquí en Hechos que Felipe, ¿qué hacía? Expulsaba demonios y hacía grandes sanidades. Nosotros ahora, ¿qué podemos manifestar? El evangelio. Ese es el mayor milagro en el que nosotros podemos participar, en el que nos usa el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros queremos ser discípulos, si queremos ser evangelistas, si queremos ser influyentes, tenemos que mostrar entonces la obra de Jesús, el amor de Jesús, el testimonio de Jesús en cada una de nuestras vidas. Eso será lo que nos permitirá hablar con autoridad. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo que debe mostrar mi vida, a Cristo viviendo en mí. Eso será lo que me dará la capacidad de ser un discípulo, un líder influyente. Por eso encontramos nosotros personas como un reconocido evangelista como Billy Graham. Billy Graham, desde su niñez, manifestó querer predicar la palabra del Señor. Hay una historia, que no sé si ustedes la conozcan, pero en su adolescencia, Billy Graham con su hermano, ellos vivían en una finca muy grande que tenía su padre, una finca de producción agrícola, y los dos salieron a ver la inmensidad de la finca. Y uno dijo, yo quiero que Dios me prepare para administrar esta finca. Y Billy Graham dijo, yo quiero que Dios me prepare para predicar su palabra. Y tanto el uno como el otro creyentes hicieron juntas cosas para la honra y gloria del Señor. Así que preparémonos nosotros, que todo lo que hagamos sea para la honra y gloria del Señor. Pero en cada uno de los roles que nos da Dios, con seguridad nos da la capacidad de ser influyentes. Dice el versículo 8, ya terminando, así que había gran gozo en aquella ciudad. Felipe manifestó señales y predicó
con autoridad allí en Samaria. Y lo que vino, ¿qué fue? Gran gozo en toda esa ciudad. Es interesante que no dice que en la familia de determinada persona, como otros pasajes precisamente en Hechos, sino que dice que hubo gran gozo en toda la ciudad. Amados hermanos, oremos para que haya gran gozo en la ciudad de Panamá, para que haya gran gozo en la ciudad de David, de Penonomé, de Las Tablas, en todas las ciudades de Panamá y en todos los pueblos del mundo. Que haya gran gozo por la predicación, que una iglesia poderosa no se atemorice ante una oposición que es influyente, porque ellos tienen influencia en el poder humano, pero la iglesia tiene el poder basado en el evangelio de salvación. El evangelio es el que es poder de Dios. Allí es donde debemos estar nosotros centrados. La persecución debe ser aprovechada, no lamentada. Y permítanme explicarles un poquito esto. Las muertes y el sufrimiento de los hijos de Dios por causa del evangelio nos entristecen. Y por supuesto que nos entristecen. Una mamá que recibe la noticia que su hijo fue asesinado en otro país solo por predicar a Cristo, por supuesto tiene que estar triste. Pero más triste sería pensar que el motivo por el cual su hijo entregó la vida no haya tenido ningún resultado ni ninguna repercusión. Amados hermanos, que la muerte de todos los mártires cristianos nos ayuden a cobrar ánimo y que sus muertes no sean vanas. Que sigamos predicando, que sigamos dando testimonio, que sigamos dando discipulado, que podamos administrar bien nuestro tiempo para que podamos servir a nuestro Señor y Salvador. Dejemos las excusas a un lado. ¿La vida está difícil? Sí, la vida está difícil para ti, para mí y para la mayoría de la humanidad. Pero que eso no sea un impedimento aquí en nuestra mente para predicar la palabra de Dios. Esa es la gran comisión, ese es el desafío. Dios prueba nuestro corazón. Cada uno de los misioneros que sale ha sido desafiado su corazón. Yo creo que ustedes recuerdan la historia de Jean Elliot. Él y sus 4 compañeros fueron asesinados en el río Auca, en Ecuador, como en el año 1955-56, no recuerdo la fecha exactamente. Muchos pensaron que la muerte de estos 5 hombres jóvenes, todos casados y con hijos pequeños, era un desastre total. Muchos lo lamentaron, pensaron en cambiar la manera de hacer misiones. Pero una de las cosas que más sorprendió de este suceso tan triste para sus familias, para la comunidad misionera, fue que muchos de ellos habían dejado escritos donde decía que ellos darían la vida con tal de llevar el evangelio a esta etnia en especial. A raíz de esto y del testimonio de sus esposas y del testimonio de estos hombres, en todo el mundo misionero hubo una conmoción y hubo un avivamiento. Pilotos, militares de otros países, las esposas de ellos mismos, las mismas etnias en Brasil y en otros lugares del mundo se levantaron por el ánimo, por el sacrificio que hicieron estos hombres y fueron animados a predicar, a entregar sus vidas por causa del evangelio. De pronto Dios no nos está llamando a un desafío tan grande, pero yo quiero que te preguntes, ¿a qué desafío en especial te está llamando Dios? ¿Le estás prestando los oídos a Dios al desafío que tiene? ¿O tu desafío es sencillamente salir a trabajar y conseguir tus recursos? Y no quiero que me malentiendas. Hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Nosotros somos seres integrales en el evangelio. El evangelio no depende de nuestras actividades dependen del evangelio. El trabajo depende de Dios, no Dios depende de nuestro trabajo. Les animo a que puedan reorganizar sus pensamientos, a reorganizar su tiempo, a reorganizarnos toda nuestra vida para que podamos servir a nuestro Salvador, aquel quien dio la vida por nosotros y por aquellos que han dado la vida por causa del evangelio. Romanos 1:16 nos dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Que de ninguna manera en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, haya vergüenza por predicar el evangelio.
Puede que haya temor, que nos tiemble la voz, pero no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios. Con temor, con temblor, salgamos a la predicación. Y dice este pasaje aquí Pablo, que dice al que cree, al judío primeramente. El Señor Jesús en su ministerio terrenal, ¿a quién se dedicó primeramente? A su pueblo, a las ovejas perdidas de Israel. Él con su propia boca les predicó, pero le negaron, no lo aceptaron como el Mesías, como el Salvador. Luego que Él asciende, le da la oportunidad con los apóstoles de escuchar la predicación. Pedro predica primeramente ¿a quién? Al pueblo, a las ovejas perdidas de Israel. Y este pueblo duro de servir, como vimos en el mensaje pasado, nuevamente rechaza al Salvador. Y ahora nuevamente les da la oportunidad con Esteban. ¿Y qué hace este pueblo? Estos líderes nuevamente le rechazan. Por eso el Evangelio ahora se va a esparcir. ¿Va a ir a dónde? A Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto nos debe enseñar a nosotros que mucha gente a la que nosotros le prediquemos va a persistir en mantener una posición contraria al Evangelio de salvación. Y a pesar de que debemos seguirles predicando, no debemos detenernos en una sola persona o en una sola área, sino que debemos salir a todas las áreas que Dios nos manda, a las que Dios nos mueve. No podemos quedarnos solo en nuestra Jerusalén, debemos salir personalmente a nuestra Judea, a nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra. Habrá muchos que les prediquemos. Así como a Dios no se le puede encerrar en un templo, el Evangelio no se puede quedar encerrado en nuestras bocas. Yo quiero que te quedes con esa frase. Así como Dios no lo podemos encerrar en un templo, no puedes dejar el Evangelio encerrado en tu boca. Las palabras del Evangelio deben salir para que otros puedan salir salvos. Esteban, en medio de su lapidación, no perdió la esperanza de que sus verdugos fueran salvos. Él no se dedicó a criticarlos, no los juzgó para que fueran al infierno. Él solo dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Que esa sea la actitud de nuestro corazón. Que cuando encontremos una oposición, sea pasiva o sea muy fuerte, que podamos tener esa disposición del corazón, la que nos pidió Jesús que tuviéramos, amar a nuestro propio enemigo, y que guardemos la esperanza de aquellos que encontramos abiertamente oponiéndose a Jesús sean salvos, así como vamos a estudiar la vida de Pablo. Muchos de ellos, como decía el mensaje pasado, estarán en el infierno eternamente. Pero Pablo, por la gracia de Dios, a pesar de haber encabezado esta oposición a muerte, esta persecución a muerte, ahora ¿con quién está? En la presencia de Jesús. Vamos a concluir con 2 versículos. Quiero que vayamos al Evangelio Juan 15, Evangelio según San Juan, capítulo 15, y vamos a ir a los versículos 10, 11. Dice la palabra así: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El Señor hace una referencia de la obediencia con el amor. Permanezcamos en el amor, en Cristo, y obedezcámosle predicando el Evangelio de salvación. Y lo que va a venir sobre nosotros, aún en medio de la oposición, de la persecución si llegara, es que va a venir el gozo del Señor sobre nosotros. Adelante, en el versículo 20, Juan 15, 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Amados hermanos, puede que nos persigan. Si persiguieron al Señor Jesús, nos van a perseguir a nosotros. Pero así como muchos guardaron la palabra del Señor Jesús, si nosotros la predicamos, si predicamos el Evangelio de salvación, vamos a impactar y muchos
van a guardar la palabra que nosotros les prediquemos. Vamos a orar. Padre, alabado sea tu nombre. Te bendecimos en esta tarde, Señor. Gracias, Padre, por este pasaje, Señor, al cual tú inspiraste a tu escritora, a Lucas. Lo guiaste por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Padre, hemos hoy entrado a esta narración que tú dejaste para nosotros, para que podamos entender que la oposición siempre se va a mantener, que Satanás siempre va a estar opuesto a todos los principios tuyos. Padre, te pedimos que nos des ese valor, que sobre todo podamos mantener el amor por todas y cada una de las personas que están necesitadas del Evangelio de salvación, Señor. Padre, que si sobreviene la persecución en nosotros, hacia nosotros, Señor, podamos tener la valentía de Esteban, la sabiduría de Felipe de salir a predicar el Evangelio, Señor. Que entendamos que la persecución tiene un motivo especial, que a pesar del sufrimiento que produce, el fin final que tiene es la predicación, el gozo de la salvación para aquellos que necesitan salvación por medio de Jesús. Señor, no nos dejes perder el enfoque diario, que podamos en medio de nuestros trabajos, de nuestras familias, de nuestros roles sociales, mantener el testimonio, la sabiduría, pero sobre todo el mensaje de salvación en Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos a recordar este mensaje toda la semana, Señor. Que podamos, Padre del cielo, estar sirviéndote cada día, Señor. Sea en lo poquito, sea en lo mucho, Señor. Que podamos estar atentos al llamado que tú nos tienes. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Como siempre, para nuestros invitados, si hay alguien que me ha escuchado, pues básicamente el mensaje de hoy estuvo enfocado en dos bandos, los que persiguen y los que son perseguidos. Puede que tú digas, yo no persigo a nadie, pero el hecho de no tener a Jesús en tu corazón te hace estar en el bando equivocado. Yo quiero que entiendas que el pecado en el cual tú vives ha generado una barrera que te impide tener una relación con Jesús. Él mismo subió a la cruz del Calvario para morir por ti, para derribar esa barrera, para que salgas de la esclavitud del pecado y ahora seas esclavo de él, para que tengas libertad en tu vida. Te invito a que en la intimidad de tu hogar tú puedas hacer una oración de manera especial, que te reconozcas como pecador e invites a Jesús a ser el Señor y Salvador de tu vida, y que ahora seas un hijo de Dios. Bendiciones para ti y bendiciones para todos y cada uno de ustedes. El Señor les bendiga.